Muy buenas tardes, sean todos, sean bienvenidos a este día tan especial, un día donde nuevamente estamos culminando estas charlas de capacitación que han llegado gracias a las coordinaciones que hemos tenido con ASASGUA y con la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas Gremiagro. Actualmente nos acompaña la ingeniera Joana Girón, como también nuestro amigo, si me recordás tu nombre, por favor, Walter, no. Gustavo Gustavo Letona. Letona. Gustavo Letona, a quien pues presentamos en esta tarde, no sin antes dejarle la palabra a Joana para que nos pueda indicar cuál va a ser la temática. Bienvenida, Joana. Buenas tardes. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta última sesión del diplomado que se ha estado impartiendo. Esperamos pues que este diplomado haya sido de su agrado y que pues hayan logrado aprender muchas cosas para que ustedes la puedan estar implementando en sus procesos. A continuación vamos a tener la intervención de Gustavo Letona, quien nos va a estar dando a conocer ciertos temas sobre los medios de comunicación que se tienen en cuanto al todo el tema de azúcar. Te dejo, Gustavo Letona, en el uso de la palabra. Gracias. Ahorita comparto mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí tener este espacio para poderles contar un poquito más de lo que estamos haciendo en temas de comunicación dentro de Azúcar de Guatemala, y parte importante es contarles hoy el trabajo que estamos haciendo a través del canal de Telegram, donde los estamos invitando a que se puedan unir. Este canal pues forma parte importante para transmitir información, es como la comunidad de colaboradores del Azúcar de Guatemala, ¿verdad? Sabemos que todos estamos orgullosos de trabajar, tener ese sentido de pertenencia para la organización. Entonces, de esta manera, pues hemos creado este canal que nos ayuda a acercarnos a ustedes, enviándoles información, ¿verdad? Tener una sola voz de lo que habla el Azúcar de Guatemala, ¿verdad? Entonces, ir enviándoles notificaciones de las actividades, noticias que hay internas, ¿verdad? Del sector, conocer también parte importante, ustedes que están dentro de estas prácticas gremiales y toda la información que se genera, también generar también valor con las personas, y de esta manera pues invitarlos a que sean parte de esta comunidad. Telegram nos permite enviar videos, permite también tener tipos de actividades en donde estamos participando, ¿verdad? Donde ustedes pueden participar también aquí como un ejemplo, lo que se ha estado dando ahora de la pasión del fútbol con el equipo FC Santa Lucía, o tener un poquito más de información, tips importantes también de que nos pueden servir a nosotros en el día a día de lo que está realizando el sector, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues hay trivias para que ustedes también tengan más información, y de esta manera, pues lo importante es invitarlos a que se unan a nuestro canal de Telegram, y así pues puedan tener toda esta información, ¿verdad? Este canal de comunicación que llegaría a todos ustedes, ¿verdad? Y así pues ir incrementando la comunidad de Azúcar de Guatemala. Esto sería lo que tendríamos. Aquí les dejo en esta pantalla, pues hablamos a una sola voz, pueden escanear el código QR, ¿verdad? Para poderse unir a esta iniciativa, y así poder tener, como les comentaba, la información, ¿verdad? De lo que nosotros estamos haciendo. Y pues más que darle las gracias aquí a Joana, a Luis y a Cristian por el espacio que nos dieron hoy para poderles comentar de esta iniciativa que es Juntos en Sintonía, ¿verdad? Y hablemos a una sola voz, que es el canal de Telegram de Azúcar de Guatemala. No sé si tienen alguna duda o ahí está, como les comentaba, el código QR, donde ustedes pueden automáticamente los lleva al canal y pueden descargar la aplicación en su teléfono. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Ahorita dejo compartir. Gracias. Bueno, pues los invitamos a todos a unirse a estos canales de comunicación para que pues todos podamos estar en sintonía y estar al día en todo lo que se ha estado trabajando en tema de Azúcar de Guatemala.
A continuación, pues vamos a empezar a dar inicio a esta última charla virtual, en donde pues nos van a estar acompañando Luis Franco y Cristian Rossi. Entonces los dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Joana. Gracias, Gustavo. Te agradezco la información. Yo ya sigo también todas las promociones. Ojalá y me pueda ganar una de las entradas, aunque sea lejos, pero yo voy. Vamos a ver qué tal nos va. Gracias, Gustavo. Y gracias, Joana. No, La verdad a es que ustedes por el espacio, gracias. Y no, a la participen orden, a y la únanse orden. todo el resto. Que estén muy bien. Gracias, gracias, Gustavo. Y bueno, Joana, antes de iniciar, agradecerte a ti, agradecerte también a Otto por la oportunidad que nos dan, a Sasgua también por confiar en Gremiagro, en la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas para llevar estos temas de capacitación. Y pues vamos a iniciar con lo que son las dos charlas que tenemos en esta tarde. Siempre atentos a llenar el enlace del registro de cada uno que estamos teniendo. Ha sido una participación muy buena de parte de todos los ingenios. Es de felicitar a todas las personas también que tienen ahí algo que ver con la coordinación y sobre todo el esfuerzo que hace cada uno. Yo sé que estamos en un tiempo donde el clima no es lo de todo bueno, ¿verdad? Pero pues, se toma muy en cuenta el esfuerzo de cada uno. Y bueno, vamos a dar inicio. Voy a proceder a apagar mi cámara para que tengamos una buena relación de señal. Y con esto vamos a hablar sobre las técnicas para la conservación del agua. Y bueno, aunque la mayoría de nuestro planeta está cubierto de agua, menos del 1% es agua dulce. Y donde nosotros estamos, que es el sector agrícola, consumimos más del 70% del agua. Esto vendría equivaliendo aproximadamente a 1.200 millones de personas, en donde casi una quinta parte de esta población mundial aún vive en áreas donde el agua es escasa y otros 500 millones podríamos también decir que se están acercando a una misma situación. Y las técnicas para la conservación del agua son prácticas que al final conllevan a que podamos nosotros ayudar también al medio ambiente por medio de actividades muy sencillas como las vamos a ver en esta charla. Es también interesante tener un poco de la importancia de esto y es que sin lugar a dudas la conservación del agua va a residir en múltiples beneficios porque el agua nos viene aportando al ser humano o mejor dicho a todos los seres vivos del planeta algo tan vital. Sin agua, obviamente nosotros no podemos vivir. Por lo tanto, ningún componente de la naturaleza podría sobrevivir. Por lo tanto, es correcto que el uso de los recursos hídricos seamos responsables, que le pongamos importancia a cada trabajo que estamos desarrollando para que lo podamos hacer de una mejor manera y ayudar al funcionamiento de todos los ecosistemas que en él habitan. Para eso también es interesante conocer los beneficios de que pueda tener la conservación del agua. Y bueno, conservar el agua, solo con esta imagen que les estoy mostrando, es fundamental. Todas las propiedades rurales, todas las actividades económicas, todo lo que va a tener un sustento dentro de la vida humana es la mejora de una calidad de vida, en donde pues hay poblaciones, más que todo en las zonas rurales, donde la producción agrícola es un criterio importante de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conservamos el agua, vamos a preservar la vegetación natural. Y cuando hablamos de una vegetación natural, vámonos más allá, no solo en el campo del azúcar, sino que también a las orillas de los lagos, ríos o arroyos, donde parte de las personas que viven en las áreas rurales también dependen de estos puntos. Y bueno, es interesante conocer que el consumo responsable del agua, como lo vemos en esta imagen, es que el día a día que podamos tener va a ser importante en esa conservación. Es decir, no malgastar el agua,
tratar la manera de reutilizarla, cerrar los grifos, ¿verdad? O cerrar los chorros que quedan abiertos. Hasta cierto punto son innecesarios. Aquellas fugas que podemos encontrar en nuestros hogares son determinantes para que nosotros podamos ayudar a esta misma conservación del agua. Y sabemos muy bien que año con año está siendo un recurso cada vez más limitado. Por eso está en nosotros de que podamos revertir esta situación y que podamos dejarle a nuestras generaciones, y esta palabra generaciones la voy a mencionar más adelante en muchas ocasiones. Y dentro de los beneficios también tenemos objetivos. Y uno de los principales objetivos de la conservación del agua, o hasta cierto punto buscar la eficiencia hídrica, van a destacar algunas medidas. Por ejemplo, la medida de sostenibilidad es que podamos nosotros asegurar la disponibilidad del agua para nuevamente, como les mencioné, futuras generaciones, porque va a resultar de vital importancia para ellos, obviamente. Así también nuestras generaciones anteriores nos han dejado un legado, una importancia sobre los recursos hídricos, y qué es lo que ahora nosotros tenemos. Es responsabilidad entonces nuestra mantenerlo bajo un punto de sostenibilidad para que sea vital, para que nosotros podamos mantenerlos en condiciones que no vaya a exceder, ¿verdad?, su uso, y que obviamente esté siempre disponible. La conservación del agua, se debe de tener en cuenta la cantidad de agua que yo puedo tal vez necesitar para producir energía, ¿sí? Con esto quiero decir que el agua también nos va a ayudar a que nosotros podamos satisfacer muchas necesidades como la que estamos teniendo en este momento. Estar en cada uno de los lugares donde nos encontremos y podernos conectar desde un dispositivo digital que nos provea esa energía, justamente, que esa fuerza hídrica la convierta en energía para que nosotros podamos tener un uso responsable también de todos los recursos que tengamos dentro de nuestros hogares. Y la otra situación es la conservación del hábitat. Es importante que los seres humanos, todos, seamos conscientes de la necesidad de poder minimizar ese uso del agua que podamos tener día a día, que seamos capaces también de poder priorizar su uso y preservarlo para que los hábitats donde nos encontremos pues se mantengan, y que las cantidades de agua utilizadas también nosotros podamos llevarlas a un sector que sí lo va a necesitar. Es interesante conocer también las medidas que podemos tomar en cuenta para el uso eficiente del agua en la agricultura. Esto, obviamente, tomando en cuenta que el agua va siendo cada vez más un recurso escaso y que dentro de la agricultura va a ser indispensable. Obviamente, es necesario crear conciencia sobre la necesidad de manejar el agua con mayor eficiencia posible. Por esto, algunas de las medidas que les voy a compartir nos van a ayudar justamente para que podamos ir viendo dónde o en qué punto nosotros podemos también ayudar a poder preservar este vital líquido. Lo primero es tener en cuenta la eficiencia en el uso del agua en los cultivos, o también se le llama productividad del agua. Esto pues se determina por una relación existente entre el producto que yo tengo o cultivo, llamémosle en este caso, y la cantidad de agua que yo voy a utilizar para que pues pueda vivir también. Esta es una pequeña imagen que yo traje esta tarde para poderles hacer ver que lo que necesitamos es poder cerrar todos esos flujos de agua que podamos tener y que al final nosotros los vamos a necesitar en la agricultura. Luego, elegir el sistema de riego más eficiente, un sistema de riego adecuado que pueda satisfacer toda necesidad de cualquier cultivo, ¿sí? Cierto, ahorita estamos platicando con muchas personas de un expertise enorme en el cultivo de caña, pero cuando hablamos de agua, también vayámonos más allá de los cultivos que necesitan de este vital líquido y que nosotros también los vamos a necesitar
como un alimento necesario en nuestra mesa. Y la eficiencia en la aplicación del riego viene siendo la utilidad del agua, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que yo voy a necesitar? ¿Cuál es el sistema de riego ideal para poder producir mi cultivo? Por eso es de que se determina qué sistemas de riego según lo que nosotros estamos produciendo se va a hacer. En este caso yo presento una imagen de un riego por goteo y se establecen riegos por goteo cuando pues no necesitamos de un riego por aspersión, un riego por inundación, porque los cultivos, obviamente, cuando hablamos de riego por goteos, porque van a consumir menos agua que el riego normal de otro tipo de producción agrícola. Para esto también es importante ahora conocer que existen programadores de riego que vienen siendo dispositivos electrónicos. Esto ya nos viene a facilitar un poco ese pendiente de poder activar a determinadas horas o en determinado tiempo ese flujo de agua que necesito para nutrir mi cultivo. Y es bien sencillo de analizar o entender porque este es un mecanismo que acciona o libera un sello, ¿verdad? Que está en su interior para que el agua pueda fluir de una manera, pues, totalmente libre en un tiempo ya programado y con esto yo poder cumplir los requerimientos hídricos o la necesidad de agua que vaya a tener mi cultivo. Bueno, por otra parte, es interesante ajustar las dosis de riego reales a cada cultivo. Nuevamente repito, aquí estamos hablando como cultivos en general. Por lo tanto, las programaciones de riego de todas las personas que están encargadas de ello ya saben en qué temporada lo tienen que hacer, por cuánto tiempo para buscar una alta producción y que el riego sea sostenible en el tiempo. Hay un punto en donde efectivamente el riego ya no va a ser del todo necesario porque comenzamos a ver de que acá ya el cultivo cumplió con todo el requerimiento de riego que ya estaba totalmente establecido. Y para poder, perdón, para poder irnos modernizando un poco, es también contar con herramientas que nos puedan dar esa facilidad de control o hasta a veces recordatorio de los riegos que se tienen que establecer en mi parcela, en la finca, en el sector que yo tengo a mi cargo. Es poder elegir el momento idóneo para que el riego sea establecido y así también poder contar ya con un dato estadístico de cuánto riego lo que estoy aplicando, cuánto lo que he estado llevando en mi temporada y otros datos que me pueda dar diferentes tipos de aplicaciones cuando utilizamos este tipo de tecnología moderna para esto. Esto también lo que va a hacer es que va a evitar a cierto punto las pérdidas de agua. Vamos a utilizar la cantidad de agua que necesitamos y también vamos a poder ajustar las necesidades del riego. Y esto nos va a hacer obviamente más eficientes en el uso. Siénteme con elegir el momento para efectuar el riego. Acá viene una imagen que tal vez no es del tanto similar a la que ustedes están acostumbrados a ver. Sin embargo, es un riego por aspersión. Y elegir el momento de riego es evitar hasta cierto punto la evaporación del agua, sobre todo cuando utilizamos este tipo de riego, porque es preferible efectuar riego siempre como una medida pues a seguir en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Hay personas que también realizan riegos por las noches, pero hay que estar bien atentos sobre este tipo de riego, no se nos vaya a salir de control, porque en las primeras horas del día o ya en las últimas horas de la tarde, pues logramos determinar qué tanto riego puede haber en mi parcela, qué tanto se ha podido quedar en el lugar que yo necesito. Pero si yo lo hago por las noches, es muy difícil. Necesitaría ya un trabajo pues bastante certero sobre identificar las necesidades o si yo ya fui efectivo en la cantidad de agua que yo tenía que darle a mi cultivo. Muy bien. Luego está el tema de evitar las pérdidas de agua por escorrentía
e infiltración que puedan llegar a alcanzar las raíces de las plantas. Bueno, la relación de escorrentía viene siendo la cantidad de agua que va a escurrir, como lo están viendo en esta fotografía, sobre la superficie del suelo y que va a ir totalmente dividida a un lugar que desconocemos. Muchas personas me han dicho, y yo pues creo darles también ya la razón, que el agua tiene memoria y que el agua va a seguir siempre por donde en su momento pudo haber ido, o si nosotros también le podemos ayudar abriéndole brecha, abriéndole un tipo de camino para evitar que vaya a alcanzar algunas raíces de los árboles que sí nosotros necesitamos que nos sirvan como defensa al final. ¿Por qué? Porque perder suelo por medio de la erosión hídrica, lo que va a hacer es que nos va a producir debilitamiento en las plantas. No vamos a poder identificar o reconocer si el área que estamos tratando la pudimos haber perdido por falta de nutrientes, porque la misma escorrentía se la pudo haber llevado. Esto también lo que hace es que nos va a arrastrar todo el material que nosotros pudimos haber intervenido o colocado en el sector, y lo que nos va a causar totalmente resultados negativos a la hora de tener una producción. Y bueno, hay aspectos esenciales que van a condicionar que una parcela sea más o menos sensible a la escorrentía. El tipo de suelo tiene mucho que ver. En este caso, los suelos arenosos van a tener una mayor capacidad de infiltración, ¿sí? Estos no van a tener tanto riesgo de escorrentía. En cambio, hay suelos como los de tipo arcillosos que son más pesados. Estos tienen una baja capacidad de infiltración de agua y muy rápido se saturan. Es cuando vemos los lugares donde hay demasiado lodo. Son suelos muy arcillosos, están sobresaturados de agua. Estos no pueden drenar el agua. Y lo que nos da como resultado el aumento de la escorrentía y que por ahí perdamos pues bastante material que necesitamos para la producción agrícola. Pero ojo, aquí hay temas, ¿verdad? Como lo mencionaba, el tipo de suelo. También está lo que es la pendiente de las parcelas que nosotros vayamos a tener. Esto es pura cuestión de lógica. Mientras más grande sea la pendiente, obviamente, mayor va a ser la escorrentía. Pongamos un ejemplo, que este sea nuestro punto de inicio, pero que no tiene este nivel, sino que tiene un nivel un poquito más fuerte, ¿verdad? Para no hacer tan grande el dibujo. Vean entonces la velocidad que puede tomar en este caso, perdón, el agua y todo lo que me podría entonces arrastrar con ella para venir y depositarlo hasta el fondo y dejándome ahí tal vez todo el material que yo pude haber necesitado para una producción en esta área. Es interesante conocer eso, ¿no? Otra de las situaciones también a tomar en cuenta es la capa de suelo. Vamos a ver si logro por acá dejar ver esto. Vamos a ver. Muy bien. Les mencionaba entonces, la capa de suelo es una capa pues, compactada, puede ser, ¿verdad? Y esta lo que hace es que impide la infiltración de agua. Y esto es cuando son suelos, les mencionaba, suelos arcillosos, lo que va a provocar la saturación. Por eso es importante la construcción de pues algunos tipos de estructuras que nos permitan retener por mayor tiempo el agua. Y que si hay en todo caso algún tipo de escorrentía por este lado, pues el material se nos quede cerca de la parcela, donde nosotros lo podamos trabajar y que la saturación de agua nos sirva al final como un sistema de riego y que se vaya drenando poco a poco según los lugares que nosotros pudimos haber identificado. Esto es una conservación del suelo muy eficaz y esto lo hace cuando hay construcción de acequias colectoras.
¿sí? Estas, como les mencionaba, ayudan a poder recoger el agua de lluvia o de riego y que estas pues se queden ahí y vayan poco a poco filtrando el agua. Por otra parte, es interesante conocer que ajustar el empleo de fertilizantes a las necesidades reales del cultivo. No podemos llegar y sí únicamente por así hacer un empleo de fertilizantes sin conocer las necesidades del cultivo, sin conocer pues qué tanto producto yo debo aplicar para que éste sea asimilado por la planta. Y ajustar el empleo de fertilizante es poder hablar de nutrientes, porque los nutrientes obviamente van a variar según el cultivo y el tipo de producción. Por lo tanto, conviene distinguir entre la necesidad del abono o la extracción de nutrientes, sobre todo cuando hablamos de nitrógeno. Para eso, pues aquí nos va a acompañar el ingeniero Rossi. Si hay alguna duda, por favor, Cristian, ahí estamos a la orden. Y bueno, las necesidades del abonado pueden ser superiores, pueden ser un caso pues donde no lo necesitemos. Sin embargo, hay que estar siempre atentos porque el contenido de los nutrientes va a ir variando con los años y con la cantidad de labranza que nosotros le demos al terreno. Aquí va también nuevamente la pérdida que podamos tener por lixiviación en cuanto al producto que estamos hablando o por la volatilización, perdón, cuando nosotros acabamos de aplicar el producto. Bueno, la otra situación y esta imagen, pues considero que es algo que estamos también bastante relacionados, es cuanto al uso de las aguas residuales. Bueno, las aguas residuales también las podemos utilizar como un riego, ¿sí? Pero tenemos que hacerlo bajo condiciones seguras. Esta es una alternativa básicamente como para aplicarlo en una agricultura urbana. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un lugar donde, como la imagen, ya tiene suficiente agua y esta agua poderla dirigir hacia otra parcela en donde hasta cierto punto nos cuesta llevar el vital líquido. Y vamos a ver entonces cómo nosotros estamos siendo eficientes para la utilización de esta agua que seguramente en otro lado ya es demasiada y es bastante fácil poderla encauzar hacia el lugar donde yo necesito que la planta la absorba. Muy bien. Esto me va a ayudar bastante al mejoramiento de las cosechas, al mejoramiento de los suelos y viene siendo una práctica agrícola bastante viable. Es también interesante conocer los tipos de captación de agua o las técnicas que pudieran haber. Se le conoce también como cosechas de agua, pero este tipo de captación de agua se debe de fijar de acuerdo a las características geológicas, a las características hidrológicas y también, importante conocer, topográficas de la zona o de la cuenca que nosotros estemos trabajando. Porque las corrientes, ¿verdad?, que nosotros podamos obtener van a ser de vital importancia. ¿Y cuáles pueden ser este tipo de corrientes o tipos de captación de agua? Va a ser captación lateral. Vamos a ir hablando brevemente cada una de ellas. Captación en lagos y lagunas y embalses, captaciones flotantes, captaciones móviles, captación de manantiales, captaciones de agua de mar y lo más importante, y creo que todo lo ponemos en práctica, la captación de agua de lluvia. Vamos a hablar de la primera entonces. Captación lateral. Esta es bastante sencilla de poderla analizar y es que es únicamente el aprovechamiento en la construcción de un lugar, ¿verdad?, o una estructura donde nos permita obtener de un canal ya establecido el vital líquido. Esto tiene mucha importancia porque lo que no hacemos es bajar el nivel del agua de un canal que nosotros ya tenemos a la mano porque estamos teniendo nuestro propio embalse, ¿sí? Este lo podemos colocar muy a la orilla donde
únicamente colocamos un tipo de barda o una represa que podamos nosotros controlar y así también poder inyectar el agua que necesitamos hacia el lugar donde estamos teniendo la producción agrícola. Luego tenemos lo que son las captaciones de lagos, lagunas y embalses. En lagos, en lagunas y también en embalses, la captación de agua debe ser lo más alejado de la orilla, porque se puede tener el peligro de que se nos vaya de las manos el control de esta cantidad de agua. Viene siendo similar a la captación lateral y esta lo que se quiere es que se hace una pequeña abertura en un lugar donde no se tenga mayor peligro. Si básicamente si ya tenemos un dique o una represa, hacerlo en un lugar donde no represente peligro alguno por la cantidad de agua que se tiene ya resguardada, pero que nos provea también la oportunidad de hacer algún tipo de riego en una parcela que tengamos cerca del lugar. También tenemos los sistemas de captación de agua flotante y esto es lo que se hace en cuerpos de agua instalando una estación obviamente flotante, en donde nos va a llevar el control de la cantidad de agua que estamos bombeando, como lo ven en estas mangueras, hacia algunos lugares donde la topografía, como les mencionaba anteriormente, no es la que nosotros esperamos, porque seguramente está abajo del nivel donde yo pues tengo mi cultivo, entonces es necesario que podamos bombear hacia este punto. Este es un sistema de captación de agua de tipo flotante. Muy bien. Ahora, dentro de también los tipos de captación de agua flotante están las flotantes, pero estas son móviles. Esta lo que va a hacer es que en el caso de la captación móvil se utiliza básicamente en los ríos que tienen bastante caudal porque hay variaciones estacionales en cuanto a las profundidades. Ahora invierno, pues los ríos van bastante fuertes, van bastante llenos y ahí es donde utilizamos este tipo de estructuras flotantes para que podamos seguir cumpliendo con los requerimientos de riego del cultivo que tenemos. Este es igualmente un sistema de bombeo en donde va a bajar o va a subir según la cantidad de agua, ¿verdad? Y es pues, un sistema bastante sencillo también de poderlo manejar. Ahora bien, hay tipos de captación que se hacen en áreas rurales y esto es lo que se le llama captación de manantiales. Cuando captamos un manantial, mucha gente piensa o considera que es adueñarse de este lugar o de este recurso, cuando en realidad lo que se está haciendo y que la captación de agua en manantiales tiene por objetivo es llevar un registro sobre una conducción de agua para que todas las personas sean beneficiadas de este lugar. Esto también es poder conservar en un mismo lugar un nacimiento, poder determinar la cantidad de agua que aún tiene. Si ponemos algún sistema de medida en algunas de sus paredes, vamos a ir considerando con el tiempo si el nacimiento requiere algún tratamiento, algún cuidado y viene siendo también muy organizado para que todas las personas puedan tener una forma equitativa el vital líquido. Muy bien. Ahora, pues vamos a conocer otro sistema de captación de agua, que es el captación de agua de mar. Este se puede realizar mediante pozos, en el caso de una permeabilidad previa en el terreno que nosotros vamos a llevar esta agua. Cuando hablo de permeabilidad, es poder colocar algún tipo de nylon sobre el lugar donde yo voy a llevar el agua, porque esto se hace en la producción de sal. Esa es la forma de operar de las salinas. Lo que hacen ellos es introducir este tipo de estructuras al mar o por medio de algunas mangueras de bombeo, en donde lo llevan a una recámara de sedimentos. Esta recámara de sedimentos filtra aún el agua, ahí retiene arena, posibles piedras,
y algunos otros objetos que pudiera después tapar la tubería que va en dirección hacia el terreno que nosotros ya tenemos permeable, que ya está listo para recibir esta agua y que, pues obviamente esa agua lo que va a hacer es de que, pues nos va a dejar la sal según la intensidad del sol que vayamos a tener en el sector, pues así es como nosotros vamos a ir produciendo la sal para después llevar otro tipo de proceso y esté lista, pues para la venta. Muy bien. Y para ir finalizando el tema sobre las técnicas de la conservación del agua o de la captación del agua, está pues la captación de agua de lluvia. No es tan difícil de entender ni tampoco de poder explicar o replicar este tipo de tecnologías. Es únicamente el aprovechamiento de el agua de lluvia con la colocación de algunos canales que van a servir para la retención del agua, que nos lo van a llevar pues a algunas estructuras, en este caso pues nos llevan a unos tanques que tenemos ya listos para poder recibir esta agua, pero algo importante acá es de que obviamente los techos tienen que estar limpios. Por lo tanto, en alguno de estos sectores se coloca una llave, que la llave la vamos a abrir después de unas 2 o 3 buenos aguaceros que nos hagan la limpieza del techo y ya nosotros podemos llevar o conducir el agua a algún tinaco que tengamos, ya sea por arriba del suelo o que lo tengamos enterrado. Esa es una cosecha de agua. Y si nos trasladamos al área rural también, hay sectores donde es importante tener este vital líquido, básicamente donde hay mucho ganado o donde también en este caso pudieran haber fincas con cultivos con mucha extensión como lo que ustedes trabajan y tener un punto donde poder recargar agua para riego. Ahí es interesante también conocer por qué se tiene que hacer estos tipos de captación de agua de lluvia. Y aquí ya está el ejemplo de permeabilizar el terreno. Y esto se va a hacer, pues obviamente si tenemos un sector pues que sea arcilloso, eso no me va a mí dar la garantía de que el agua no se va a filtrar. Y qué mejor que hagamos esto cuando tenemos lugares con mucha arena, con el suelo es arenoso, sabemos que se va a filtrar más rápidamente el agua. Quiero dejarles un mensaje en donde indica que el agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Esto lo dijo Leonardo da Vinci. Es ahí la importancia entonces de que conozcamos las diferentes técnicas para la conservación del agua, tema muy práctico, muy bueno para nosotros echarlo a andar. Esto ha sido el final de mi intervención. Siempre pues, invitándolas a seguirnos en nuestras redes sociales. Luego vamos a dar paso a la charla del ingeniero Cristian Rossi. No sin antes preguntarte, Joana o Cristian, ¿cuánto tiempo vamos a dar? Luis, perdón, La... solo antes es necesario enviar el enlace de asistencia porque no lo pudimos enviar. Perfecto. Entonces, para que nos hagas ese favor. Y yo digo que, no sé, 5 o 10 minutos, no sé qué pensás. Estamos ya listos para arrancar. Vaya, 5 perfecto. minutos. Vamos a dar 5 minutos y en eso vamos a proceder a enviar el enlace de registro de la primera charla. Va a quedar aperturado para que los que no lo hayan podido tener tengan el tiempo durante la presentación del ingeniero Rossi el llenar esto. Veo que hay 3 preguntas y respuestas por acá. Bueno, todos piden el link, ¿verdad? Ahorita lo voy a solicitar su envío. Estén atentos, por favor. Entonces, a las -10, ¿te parece? Perfecto, son ahorita las 44, en 6 minutos a las -10. Perfecto. Listo, a las -10 estamos de vuelta. Gracias a todos. Perfecto, después de haber dado un tiempo prudente, vamos a dar inicio a curvas de degradación de plaguicidas.
cargo del ya conocido de todos, ingeniero Cristian Rossi. ¿Qué tal, Cristian? Bienvenido, adelante. Gracias, Luis. Buenas tardes. Nuevamente es un gusto estar con ustedes para cerrar que me toque cerrar a mí este ciclo de capacitaciones, pues es un gran gusto. Desafortunadamente, como decía Luis, pues no tenemos dulces de menta y no tenemos pachones y calcomanías y pines para repartir, pero los mandamos de corazón. Así es que vamos a empezar con el tema que está preparado para ustedes. Se llama curvas de degradación de plaguicidas y es un tema muy interesante. Es un tema que requiere pues un montón de conceptos con los cuales hemos estado trabajando para entenderlo y para que ustedes puedan tener estos conceptos y cerrar pues el tema de uso correcto, adecuado y responsable de plaguicidas. Así es que sin más, vamos a empezar con el tema y por favor todas las preguntas, las dudas como siempre por medio del chat, ya sea por el el espacio de preguntas y respuestas que tienen ustedes disponible, pues las pueden hacer llegar y al final pues estaremos trabajando con estas preguntas para hacer el cierre oficial también del ciclo de capacitaciones. Así es que voy a apagar mi cámara para tener mejor ancho de banda y voy a encender el cursor para que llegue la presentación y entonces ya podemos empezar. Revisando rápidamente cuál es el contenido, pues necesito hablar con ustedes de algunos conceptos básicos, algo que es muy importante para darle forma al tema que vamos a estar trabajando. Luego, cómo se integran esos conceptos básicos, cómo están entrelazados unos con otros. La interacción del medio, del ambiente en la degradación de los plaguicidas, cómo afecta eso. La obtención de las curvas para la construcción, perdón, la obtención de la información para la construcción de las curvas, el diseño del ensayo para la evaluación, cómo se hace, algunos aspectos importantes, ejemplos y beneficios para el agricultor, o sea, por qué es importante para nosotros este tema y las conclusiones para cerrar el tema. Entonces, retomando la parte de los conceptos básicos, tenemos que recordarnos que las moléculas de plaguicidas se degradan. Eso quiere decir que al hacer una aplicación, estas moléculas van a permanecer un tiempo activas sobre la superficie de la planta en la cual estamos trabajando, pero conforme va pasando el tiempo, estas moléculas que son complejas, estas estructuras químicas complejas, se van a ir degradando y se van a ir rompiendo, van a irse modificando hacia compuestos más sencillos. Y al final, pues va a pasar un poco como lo que pasa con los fertilizantes, porque vamos a llegar casi en algunos casos a mineralizaciones, o sea, obtener sustancias muy, muy sencillas que pueden ya reintegrarse a la atmósfera. Entonces, es un proceso debido a una o varias reacciones en que las moléculas orgánicas pueden perder uno o varios átomos de carbono. Como son moléculas orgánicas, ahora sí hablamos de química orgánica, están compuestas principalmente de carbono y un montón de elementos, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, entre los principales, pues, y entonces esto se va a ir degradando y vamos a ir obteniendo unas moléculas más simples, como les había yo mencionado. En algunos casos y en condiciones favorables, este proceso logra la mineralización completa. O sea, esto, y lo recalco, en algunos casos y en condiciones favorables, porque hay muchas veces que estos compuestos son absorbidos por el suelo o pasan algunas otras cosas. Los resultados de esa mineralización pueden ser CO2, dióxido de carbono, ¿verdad? Una emisión gaseosa, puede ser agua, pueden ser amonio, o sea, iones amonio que van a quedarse en la tierra, iones nitrato o nitrito, sulfatos y otros. Si ustedes recuerdan de nuestras pláticas anteriores, estos que están aquí pueden en algún momento también volverse nutrientes en la tierra. El amonio, el nitrato, el nitrito,
y los sulfatos pueden permanecer en la tierra y ya sea que los microorganismos los tomen y los conviertan en algo más, puede ser que la planta también los aproveche. Y en otros procesos se obtienen metabolitos con propiedades diferentes al agroquímico original. Entonces, conforme se va degradando la molécula, conforme se va rompiendo, pues vamos a ir obteniendo diferentes sustancias que se comportan de otra forma que como los productos que aplicamos al principio. También en los procesos de degradación, cuando se está en medios acuosos, está la degradación química, pero también aparece la fotodegradación. La degradación química es cuando hay alguna reacción con algún químico que esté presente en el suelo, por ejemplo, los ácidos, pues esos pueden actuar sobre los plaguicidas, pero también está la fotodegradación, y este es el efecto de la luz del sol. La radiación solar, que puede ser calor o puede ser luz directamente, sobre todo la luz ultravioleta, puede romper estas moléculas y puede producir reacciones que permitan pues esa degradación de la cual hemos estado hablando. La degradación química, puede ser por una hidrólisis ácida, o sea, un rompimiento debido a los ácidos que hay presentes, o puede ser una hidrólisis básica o alcalina cuando los pH son mayores a 7. Se puede dar en cualquiera de los dos casos. Por eso es que tenemos que tener cuidado de ver en qué pH es en el que estamos haciendo la aplicación de nuestros plaguicidas. Si definitivamente la superficie de la planta está muy ácida o muy alcalina, ni siquiera va a haber efecto de plaguicida. Puede ser que sobre la planta se degrade completamente un plaguicida y ya no se dé ese efecto, lo cual no nos conviene. Y también a veces es necesaria la presencia de catalizadores metálicos para la degradación. Y esto es sobre todo en el caso de los organofosforados, los carbamatos, las triacinas, los hidrocarburos colorados, ¿verdad? Todos estos compuestos, pues sí, para que haya un rompimiento y esto se haga más rápido, pues tienen que haber iones metálicos que estén disponibles para hacer de catalizadores. En el caso de la degradación por la luz, existe la fotólisis directa, que es ese efecto directo de la luz ultravioleta le cae encima a una molécula, inmediatamente la rompe, la degrada, la activa, la vuelve reactiva y entonces con cualquier otra sustancia que esté presente cambia su naturaleza, o la fotólisis indirecta. Y esto es que puede haber una acción sobre compuestos o sobre el medio, o sea, sobre el ambiente, para producir algunos radicales que ataquen nuestras moléculas, nuestras partículas. Y entonces también con eso tenemos que tener cuidado de ver cómo está esa estructura. Luego es importante que hablemos de la cinética de la degradación. Fíjense que la palabra cinética tiene que ver con movimiento, con velocidad de degradación. Entonces, ¿qué es la cinética de la degradación? Es la velocidad en la cual se produce esa reacción de degradación. Y para que vayamos entendiendo hacia dónde va el tema, cuando nosotros aplicamos un plaguicida sobre la planta y vamos a hacer una cosecha, por ejemplo, aplicamos sobre los frutos, tenemos que esperar un tiempo prudencial para hacer la recolección de esos frutos. ¿Por qué? Porque se necesita ese paso del tiempo para que ese compuesto plaguicida que al inicio pues destruyó la plaga o mató la plaga o previno la enfermedad, se vaya degradando poco a poco o rápidamente, dependiendo, para que podamos cortar ese fruto y poderlo consumir en un límite seguro sin que nos cause problemas. Entonces, por eso es que es tan importante este concepto de cinética de degradación. En otras palabras, la velocidad de la degradación. ¿Qué tan rápido en el tiempo se va degradando esa molécula? Y eso es reduciendo su concentración. Se va a ir reduciendo y reduciendo y reduciendo en un lapso de tiempo. Y ese cambio es el que nosotros conocemos como cinética o velocidad de reacción. Entonces, es un estudio de reacciones involucradas en la degradación para determinar los mecanismos, o sea, cómo se lleva a cabo todo este sistema de degradación por efectos de temperatura, por efectos de luz, de ultravioleta, por efectos
de movimiento, cómo tiene que ver la concentración, cómo tiene que ver el agua, la fase acuosa presente, en fin, todos los aspectos que están relacionados. Luego, esos factores involucrados en sí, que son las variables. Si aumentamos la temperatura, es posible que la velocidad aumente. Si bajamos la temperatura, que disminuya. Si la concentración es muy alta, pues la velocidad, el tiempo requerido va a ser mayor. Si el sustrato va a absorber las moléculas y estas se van a quedar retenidas y protegidas, pues eso va a cambiar. Entonces, todos esos factores son los que tenemos que ver. El tiempo requerido. El tiempo requerido es básico, como ya les dije, porque es muy importante determinar los periodos de carencia, los periodos de reingreso. Primero el de reingreso, ¿verdad? Al área de cultivo y luego el de carencia para hacer la cosecha. Entonces, ese tiempo es vital y ya vamos a ver en las gráficas cómo es que nosotros lo podemos medir y controlar. Luego tenemos que ver pues todos los procesos que se pueden llevar, se dan o se realizan y pueden ser reacciones muy sencillas como un rompimiento fácil, que eso se le conoce una reacción de primer orden porque es muy sencilla, hasta muy complejas. Esas se llaman de tercer orden porque hay un montón de factores involucrados. Y los procesos, la mayoría se llevan a cabo con reacciones de primer orden para nuestra facilidad. Y entonces, ¿cómo se ve una curva de degradación? Pues fíjense que cuando se hacen las mediciones del tiempo, ¿verdad? Cómo va pasando el tiempo y cómo van cambiando las concentraciones, la gráfica que se obtiene es una gráfica que tiene esta forma. Es como es una curva prácticamente exponencial en donde va reduciéndose la concentración desde una concentración de 100% hasta llegar a trazas prácticamente y va pasando el tiempo. Esto es solo una representación para que ustedes vean cómo queda esa gráfica. Esto es un estudio matemático de un montón de medidas y entonces se saca una curva promedio. Y para comparar, pues, como esto es muy difícil de trabajar, entonces se hace una manipulación matemática. Esto se hace con modelos matemáticos, con sistemas especiales. Y entonces esta línea que está aquí se vuelve una recta que ya es fácil de predecir, fácil de utilizar. Y esta recta entonces nos va diciendo conforme al tiempo cómo van cambiando las concentraciones. Y eso es todo un estudio matemático, es un estudio de laboratorio complejo, se hacen un montón de mediciones, se hace un estudio científico y para eso quería yo que ustedes vieran pues uno de los equipos complicadísimos y muy sensibles y además de muy caros. Este equipo pues es un cromatógrafo. Este cromatógrafo hace un análisis de la composición de las moléculas que están presentes en una muestra y va viendo, va midiendo con respecto al tiempo cómo van cambiando esas concentraciones. Entonces se puede hacer una medición de gases y una medición de líquidos. En los gases, pues sencillamente la muestra se pone líquida y el aparato se encarga de hacer un escaneo de los gases, o sea, calienta la muestra y la vuelve vapor y separa todas las moléculas que están metidas adentro. Por supuesto que esto requiere mucho tiempo, mucho cuidado y sobre todo mucho trabajo de todos nosotros para que ese estudio sea correcto y adecuado, nos dé buenos resultados. ¿Por qué? Porque está en juego el determinar esos tiempos de carencia y ese tiempo de reingreso para garantizarle al consumidor que la concentración de los plaguicidas que están presentes sea segura para el consumo humano, para el consumo animal. Entonces, para que vean un poco, yo no pretendo pues que sepan cómo son estas estructuras químicas, sino que vean cómo se va rompiendo en una degradación, cómo se van rompiendo las moléculas. Esto como que lo hubiéramos partido en secciones y nos queda del metiltiofanato, nos queda algo que se llama venomilo, que es solo una parte, y luego el venomilo se rompe nuevamente, se modifica
en un siguiente paso y entonces ya nos da algo que se llama carbendazim. Tal vez ustedes han usado este tipo de plaguicida. El carbendazim es un producto que se puede utilizar como plaguicida. También el metiltiofanato y también el venomilo. Cada uno de ellos tiene características diferentes. Pero si ustedes empiezan con metiltiofanato y lo aplican sobre una planta, con el paso del tiempo van a tener concentraciones de venomilo encima y van a tener concentraciones de carbendazim encima de la planta, porque se va dando este proceso rápidamente y va cambiando la estructura. Y esto puede ir degradándose y degradándose y degradándose hasta formar CO2, o sea, dióxido de carbono, agua, moléculas bien sencillas. Entonces, puede pasar esto, y aquí hay una lista de ejemplos de degradaciones, ¿verdad? De los ingredientes activos que nosotros usamos como plaguicidas, hasta dónde, qué se va formando con respecto, se va dando ese cambio. Entonces, por ejemplo, el metiltiofanato, ya sabemos que da carbendazima y venomilo, pero por ejemplo, el triclorfón da como resultado, o sea, una de las moléculas que se origina es el diclorbos. El captan se vuelve algo que se llama folpet. El dimetoato se vuelve ometoato, que es una forma más sencilla de dimetoato. El metomilo se vuelve tiodicarb con el paso del tiempo. O sea que si esto se degrada, me forma tiodicarb, y el tiodicarb también tiene sus propiedades y actúa sobre las plantas. ¿Cuánto tiempo pasa para que esto llegue a esto? Va a depender de todo el sistema, de la molécula, de la concentración, de la cantidad de luz, de la cantidad de agua, de a qué horas del día lo aplicamos. En fin, todo tiene que ver en ese sistema de degradación, y por eso es que hay que hacer estos estudios de los cuales hemos estado hablando. Pero por supuesto que es muy importante que hablemos un poco de esto que van a ser los residuos. Y resulta que un residuo de un producto fitosanitario, y en la literatura, en los libros, en los reportes aparece como RPF, es una sustancia o sustancias presentes en los vegetales, en los productos vegetales o los transformados en los productos comestibles de origen animal, y en el ambiente, en el agua, en el aire, en el suelo u otros. Entonces, hablamos de residuos cuando las moléculas iniciales, los principios activos, los ingredientes activos, como nosotros le llamamos, ¿verdad? Moléculas, estas van cambiando. La cantidad que queda al final de los procesos puede encontrarse en vegetales, no debiera de. En productos vegetales en sí, o sea, por ejemplo, en los vegetales, si es la planta de la caña, pero en los productos vegetales puede ser ya la caña cortada. En los productos comestibles podría ser el azúcar, ¿verdad? Que estamos obteniendo. Y estos productos comestibles también pueden ser de origen animal. ¿Por qué? Porque puede ser que un animal se coma un trozo de caña y en su carne se puedan encontrar estos residuos. Pueden ser residuos de medicamentos, pueden ser residuos de antibióticos, pueden ser residuos de plaguicidas también, en el peor de los casos, y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado que los animales no consuman productos que tienen altos contenidos de productos químicos. Y puede ser que también en el ambiente, que haya algún desplazamiento por deriva al agua, al aire, al suelo o a otros sistemas. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta, que un residuo de un producto fitosanitario es el resultado de la degradación de otros compuestos que son más complejos. Y pueden ser también restos de la utilización de un producto fitosanitario, en el caso de metabolitos, que esos metabolitos son todas esas moléculas que se van formando de acuerdo, vaya dándose la degradación, o productos resultantes de degradación o reacción en la matriz aplicada o procesada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aplico el compuesto sobre las hojas, sobre los tallos, sobre las flores, sobre los frutos, pues recuérdense ustedes que las plantas son seres vivos que están también ayudando a metabolizar esos productos. Y entonces pueden ser esos residuos también los que resulten de las acciones que las plantas puedan hacer, de la microbiota, ¿verdad? De la microflora y la microfauna, que también pueden intervenir en y formar todos esos residuos. Ahora bien, hay un concepto muy importante que tenemos que mencionar, y es
el límite máximo de residuos, conocido como LMR cuando estamos hablando en español o MRL cuando estamos hablando en inglés. Y resulta que estos compuestos, estos valores de LMR son las concentraciones máximas autorizadas, seguras, que una persona puede, que un producto puede contener para que una persona lo pueda consumir. Y esto es acordado internacionalmente. Entonces, es la concentración máxima de residuos. Ya sabemos que es un residuo, ¿verdad? Es un producto de la degradación o en sí que permanece sobre un vegetal de un producto fitosanitario en un producto vegetal o alimenticio. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una manzana o pensemos en un camote o pensemos en una cebolla, pues un límite máximo de residuos es la cantidad máxima que puede haber de un producto, podemos decir un herbicida, un insecticida, un fungicida, la concentración máxima que puede haber en ese producto para que sea sano y seguro para el consumo animal o el consumo humano. Y es legalmente permitido en la superficie o en la parte interna de los productos alimenticios. Eso quiere decir que la muestra hay que evaluarla completa. Hay que hacer un licuado, por ejemplo, de fresa o de piña o de café o de caña de azúcar para determinar esa concentración máxima que puede haber en los productos y validar que sea segura. Luego hablemos un poquito del periodo de carencia o de seguridad y me hubiera encantado estar con ustedes y preguntarles para que me explicaran. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que es el tiempo que tiene que transcurrir entre la aplicación del producto fitosanitario, o sea, lo apliqué hoy, y voy a recolectar dentro de 20 días la cosecha. Voy a cortar la caña dentro de 3 meses, digamos. ¿Por qué? Porque tiene que pasar ese tiempo para que las moléculas se degraden, primero que hagan su efecto, ¿verdad? El efecto insecticida, plaguicida, fungicida, el que toca, actúe sobre la plaga, pero luego se vaya degradando con el tiempo para que sea seguro el consumo. Y noten que estoy hablando de periodo de carencia o seguridad, ¿verdad? Es ese periodo, entonces, que debe transcurrir entre que yo aplique y recolecte el producto. Y deberá calcularse de forma, o sea, medir ese periodo de carencia de forma que no sobrepase un LMR. O sea que si yo sé que apliqué un producto y tengo que esperar 20 días para cosechar el tomate y resulta que cosecho el tomate y la concentración es mayor que es el límite máximo de residuo que yo tengo como límite, quiere decir que mi periodo de carencia está mal determinado. ¿Por qué? Porque me tengo que esperar más tiempo para poder cosechar en las condiciones a las cuales estoy trabajando. Y deberá calcularse de forma que no sobrepase el LMR o un límite específico de cuantificación. Por ejemplo, en algunos casos se requiere ya no una concentración máxima, sino que el límite sea un 0. No debe poder determinarse el producto fitosanitario en el producto. Y este dato es específico y se obtiene para cada cultivo y para cada plaguicida. O sea que hay que, si digamos estamos trabajando con Mancozeb, tenemos que evaluar el Mancozeb en todos los productos vegetales en los cuales se va a aplicar ese Mancozeb en las diferentes condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, en la caña, si tienen ustedes una cartera de productos, deben evaluarse todos en el cultivo de la caña, en cada uno de los terrenos de los ingenios en los cuales ustedes trabajan, porque las condiciones son diferentes. Y este límite, o sea, como promedio, como máximo, está declarado en las etiquetas de los productos fitosanitarios. O sea que es un dato que tiene que estar también a disposición de nosotros. Pero si hay variaciones en las condiciones, como por ejemplo, que el clima es más frío, del cual
del que estamos acostumbrados a trabajar, es posible que la degradación tome un poco más de tiempo. Y eso hay que revisarlo, porque si no se revisan los límites máximos de residuos en los productos, nos pueden rechazar toda una producción. También es importante hablar del periodo de reingreso, y me hubiera gustado también preguntarles, ¿verdad? Y dar un premio de un pachón, o si no, aunque sea un dulce de menta. Pero el periodo de reingreso, o PR como se conoce, hay que diferenciarlo del periodo de carencia o seguridad, que no es lo mismo. El periodo de reingreso es el tiempo necesario para que los residuos y vapores de plaguicida se disipen a niveles seguros para poder entrar al área de cultivo y que no nos contaminemos. Si ese periodo de reingreso no ha pasado, o sea, sabemos que el periodo de reingreso son 3 días, por ejemplo, y nosotros tenemos que entrar al cultivo, tenemos que entrar con el EPP completo para poder hacer una inspección. Y entonces es el periodo de tiempo después de la aplicación de plaguicidas en que los trabajadores agrícolas o cualquier persona no deberá entrar ni realizar tareas en las áreas tratadas. Si hay necesidad de entrar, hay que ponerse el EPP completo y con muchísimo cuidado entrar a las áreas tratadas. Recuerden, esto es regla de oro, pero tratar de no entrar a las áreas, solo si es estrictamente necesario, pero con el EPP completo. Y luego pues tenemos que hablar del depósito. El depósito es la cantidad de residuo en un órgano de la planta, en las hojas, en los tallos, en los frutos, después de hacer una aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aplico, ¿recuerdan cuando hablamos de cómo se hacen las aplicaciones efectivas? Bueno, pues hacemos una aplicación con un dron, con una bomba de mochila, con un tractor, como se hacemos la aplicación, pero de todo lo que aplicamos, no todo se queda sobre la planta. Lo que se queda sobre la planta y que va a hacer el efecto sobre el plaguicida, a eso se le llama depósito. Entonces, por eso dice cantidad de residuo en un órgano de la planta después de hacer una aplicación. No antes, es después. Y es después, o sea, a partir del momento en que se hace la aplicación. Ahí ya va el depósito. Y es el residuo, es la cantidad remanente de plaguicida después de hacer un depósito inicial. Y aquí es donde está armado los conceptos con los cuales estamos trabajando. Para que haya un residuo, primero tuvo que haber un depósito. El depósito inicial es la cantidad que yo logré colocar sobre la planta y que se va a quedar ahí. Y con el paso del tiempo, vamos a tener los residuos que se van dando por degradación. Y para eso se necesita un tiempo dado. Entonces, en orden, un depósito inicial, con el paso del tiempo empiezan a haber residuos y ese tiempo, cuando el residuo es adecuado para el consumo, se llama el periodo de carencia y es que lleguemos a un límite máximo de residuo de concentración. Y así integramos todos esos conceptos. Sin embargo, existe otro concepto que es importante, que es la fase de latencia. Es el periodo de tiempo de permanencia del depósito inicial hasta llegar a una degradación significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a hacer una aplicación, me voy a quedar, o sea, voy a tener un depósito y voy a empezar a tener una degradación. Voy a empezar a tener residuos. Pero cuando está activo el ingrediente, o sea, que sigue actuando sobre la plaga, hasta que llega un momento donde ya la concentración no es suficiente, a ese periodo se le llama fase de latencia, o sea que permanece ahí y ahí está actuando, ahí está presente y va a poder actuar sobre la plaga. Espero que esto esté claro, si no, por favor, pregunta. Y la fase de degradación o disipación, que se conoce como EPD, es una fase temporal en donde se produce la degradación del residuo. Desde el momento en que tenemos la aplicación y que tenemos esa contacto de la planta con la planta, entonces vamos a tener el depósito. Con respecto al tiempo, empieza a pasar el tiempo y empieza a haber una degradación. Todo ese proceso, todo ese mecanismo y todo lo que se da
es esa fase de degradación o disipación. Y entonces eso se debe a efectos mecánicos internos de la planta. Sí, la planta afecta a la degradación, por supuesto, pero también están todos los efectos mecánicos externos. Eso no tiene nada que ver con la planta. Esos son los ambientales y del suelo. Ambientales, pues ya sabemos que es la temperatura, la humedad, la corriente de aire, en fin, todo lo que está alrededor de la planta y todo lo que tiene que ver con el suelo, si hay microorganismos, si hay humedad, si hay pH es ácido, si es alcalino, en fin, todo lo que está involucrado con el suelo. Y esto tiene muchísimo que ver en el suelo con lo que son, por ejemplo, los herbicidas. Luego está la fase de persistencia. La fase de persistencia o FP es el tiempo en que la degradación es independiente de cuánto pusimos, de la cantidad de residuos que tengamos y de las condiciones ambientales. Entonces, esa fase de persistencia está ahí, el compuesto está actuando, y no importa qué esté pasando alrededor, el compuesto está activo, está presente. Es un lapso corto en comparación con el periodo de desintegración o el periodo de degradación. Entonces, en esta fase de persistencia, ahí es donde se tiene que evaluar la cinética de degradación. Y esa cinética de degradación es todo ese proceso, esa velocidad en que vamos a tener una concentración inicial hasta que lleguemos a ese famoso LMR. Y es todo un estudio que hay que hacer. Ya vieron ustedes cómo son esas gráficas. Ese estudio hay que hacerlo y vamos a ver cómo. Normalmente es una degradación de primer orden, o sea, muy sencilla. Entonces, integrando todos los conceptos, todo esto que hemos estado hablando, esto lo vamos a hacer en una gráfica. Y fíjense pues, aquí tenemos una gráfica de cómo está ese comportamiento. ¿Se acuerdan que era curvo? Bueno, pues inicialmente los datos van a salir así como lo vemos aquí. Esto tiende a ser una curva, ¿verdad? Pero en el periodo de latencia es que colocamos el producto, ¿verdad? Sobre la latencia, colocamos el producto está funcionando y está funcionando y está funcionando y está en una concentración genial para que lleguen los insectos, para que lleguen los mohos, y está actuando, interactuando el producto. Ahí la concentración casi no cambia, es un periodo corto de tiempo. Pero luego de esa latencia empieza ya la disipación y la degradación. Empieza a cambiar la concentración, empieza a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar drásticamente hasta que llega a un punto aquí en donde tenemos una concentración correcta, una concentración que nos va a servir para establecer el LMR, ¿verdad? Y luego ya tenemos una degradación un poco más lenta hasta que llegamos a una fase de persistencia y ahí está, ¿verdad? En todo se mantiene el producto, ahí está presente, pero se va dando la degradación poco a poco. Si ustedes se dan cuenta, aquí la velocidad de degradación es altísima y aquí empieza a disminuir y a disminuir y a disminuir. Y por supuesto está pasando el tiempo. Entonces, el periodo de reingreso tiene mucho que ver con la latencia. Cuando el ingrediente está concentrado o está casi que intacto, ahí tenemos ese periodo de reingreso. Ya cuando esto empieza a bajar, pues ya es seguro que nosotros podamos entrar porque ya la concentración ya no es peligrosa para nosotros. Pero recuerden que esto todo lo tenemos que determinar para que sea seguro entrar. Y el plazo de seguridad es el tiempo en que estemos en un límite de cuantificación, o sea, en un LMR, podría ser aquí, ¿verdad? O podría el LMR estar aquí, y aquí está el LQ que necesitamos determinar, y entonces nosotros tenemos que tomar este plazo de seguridad para hacer nuestra cosecha, porque aquí ya la concentración es tan baja, porque ha pasado tanto tiempo, que ya no es peligroso el producto para la gente, para que lo consuman las personas o los animales. Entonces, ya viéndolo de manera sencilla, aquí ya tenemos nuestra famosa curva, es la curva de degradación en sí, y entonces está el LMR, este es el tiempo que yo necesito, el periodo de carencia hasta acá, para que la concentración sea la que yo requiero para consumir y que no sea peligrosa,
Luego tengo, si sigue pasando el tiempo, un límite de cuantificación, que es donde los equipos que tenemos, todos los equipos de medición, determinan que todavía hay concentración, pero abajo de eso ya no es posible hacer determinaciones, ya solo tenemos una referencia y esto ya cuando estamos por aquí, la concentración es muy, muy segura para el consumo. Por supuesto que debe pasar mucho, mucho más tiempo y es posible que muchos de los productos pues ya no estén adecuados para el consumo o que ya el producto esté aquí en este límite, ya vaya en un barco para ganar el tiempo y que el producto se pueda comercializar. Entonces, como ven, importante el LMR, el límite máximo de residuos aquí. Luego está el periodo de carencia, ¿verdad? El tiempo de carencia que está aquí. En este caso van a ser como 23 días más o menos para obtener esa concentración. Esa es la siguiente información importante. Luego está el LC, que es el límite de cuantificación. Ya abajo de eso, pues nuestros equipos no detectan. Luego están las trazas, ¿verdad? Las trazas son estas, a esta concentración. Las trazas quiere decir que la concentración es tan baja que prácticamente se sabe que están, pero no sabemos cuánto y es muy poquito. Y está el límite de detección. El límite de detección es que si se hace una prueba, esta ya no da positivo cuando se hace el análisis. ¿Por qué? Porque la concentración es tan mínima, tan baja, que ya ni siquiera podemos decir que el producto está. Entonces, recordemos, límite máximo de residuos, la cantidad que podemos tener, la concentración que podemos tener para consumo, para el consumo humano seguro, establecido por ley. El límite de cuantificación, donde nuestros equipos de laboratorio pueden determinar concentraciones del producto. Límite de detección es en donde el equipo solo puede saber si está o no está, pero no decir cuánto, porque es tan bajo que no se puede. Y más abajo de eso ya no se puede detectar. Así es que tenemos esas tres cantidades que son muy importantes que nosotros conozcamos y entendamos para poder entender qué significa todo esto de cuando nos hacen una auditoría y nos dicen que el LMR es muy importante todo esto. Y el nivel no detectable, pues sí, ya es todo esta concentración, digamos en este caso, en esta gráfica de 0.01 para abajo, ya no lo podemos determinar. Así es que si alguien me pregunta a mí, mire, ¿en qué concentración está? Solo sé que está, pero no lo puedo medir. Así es que el nivel es bajísimo. Espero que esto esté claro. ¿Cómo interacciona el medio, el ambiente en la degradación? Y fíjense que hay un montón de factores que están involucrados. Primero, importante es cómo hacemos la aplicación. ¿Qué equipo usamos para ir sobre la planta y hacer la aplicación? Todo esto tiene que ver en cómo se va a dar la degradación. Sí. ¿Por qué? Porque es posible que desde la aplicación de una avioneta, de un dron, pues no sea tan directa la aplicación sobre la planta que entre tan adentro y sea más difícil de hacerse una degradación. Luego el estado fenológico de la planta, en qué fase de crecimiento está la planta, eso también tiene que ver. La absorción, si la planta absorbe el producto, o sea, lo incorpora a su sistema. Si es solo superficial, pues definitivamente el producto se va a degradar más rápido, pero si se absorbe, quiere decir que está adentro, está ya metida en el metabolismo. Luego hay volatilización, por supuesto, porque hay temperatura, entonces hay evaporación y esto va al ambiente. En el caso de lavado, o sea, puede darse lavado, que haya lluvia, por ejemplo, lave las hojas o los tallos y entonces eso va a caer al suelo. En el suelo puede haber absorción, pero también puede haber bioacumulación. Puede haber volatilización también un poco, ¿verdad? Sobre la superficie, pero hay absorción, hay degradación microbiológica. Recuerden que los microorganismos están ahí solo ganas para ver qué compuestos orgánicos les caen para degradarlos. Está la degradación química por efecto de ácidos o de álcalis. Está la bioacumulación cerca de las raíces y en el suelo, todo lo que ha entrado, ¿verdad? A la planta. Está la absorción por la planta en las raíces, que también se puede dar si no tenemos cuidado. Y también hay una desorción, o sea, hay liberación del suelo al ambiente y hay lixiviaciones cuando el producto ha entrado en la tierra y es arrastrado por agua, sobre todo cuando hay mucha lluvia
y el suelo es un suelo arenoso, es posible que se laven estos productos químicos y se vayan hacia adentro. Solo tenemos que conocer muy bien. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones de degradación del ingrediente activo? Fíjense que aquí esto tiene que ver con la materia activa. Lo vamos a ver rápido. El tamaño y la estructura de la molécula, por supuesto que tan compleja es. Si es hidrosoluble, o sea, si la molécula es soluble en agua o en grasa, eso tiene que ver. El poder vaporizante, qué tanto se evapora. Su solubilidad, qué tan soluble es, ¿verdad? En el ambiente, en el aire, en donde estemos. Luego, la fotoestabilidad, que si le da la luz o no le da la luz, si se degrada o no. La termoestabilidad, si se afecta por la temperatura. Todo esto puede contribuir o retrasar la degradación. El pH, que también es importante. El tipo de formulación, qué tipo de formulación estamos usando, si es un SL, si es un SC, es un SC, si es un polvo humectable. Eso también lo tenemos que ver. Otros factores que pueden haber, ¿verdad? Pueden ser un montón. Con respecto a la materia activa, o sea, ¿cómo es fuera de la materia activa? ¿Qué está afectando? La concentración, o sea, eso no tiene que ver con la materia activa, sino que en qué concentración está, el pH del caldo, o sea, de la mezcla que hicimos, qué coadyuvantes agregamos, qué acondicionadores. La superficie, la matriz, o sea, la planta en sí, si la superficie es ácida, si es grasa, si es cerosa, si es velluda, si, cómo es. La relación superficie-masa del fruto del producto, o sea, qué tan grande es la superficie externa del fruto, por ejemplo, con respecto a la cantidad de masa. Las condiciones edafológicas y climatológicas en el momento de la aplicación, o sea, cómo está el suelo, cómo está el clima, cómo está todo el sistema. El estado fenológico y nutricional del cultivo, la calidad del equipo que vamos a usar. Recuerden que las boquillas son muy importantes. Si la boquilla no es correcta y tenemos un rocío muy fino, una niebla muy fina, pues puede haber mucha evaporación. Si hay goteos, ¿qué tipo de mantenimiento le damos al equipo? Eso también tiene que ver. Si el aplicador es experimentado, resulta que por aquí aplicó un chorro y por allá aplicó niebla o rocío, y que la gota por allá es más grande porque la gota por aquí es más pequeña porque no está controlando lo que está haciendo, no está caminando con la misma velocidad. En fin, todo eso tiene que ver. Los efectos deriva, si hay corriente de aire o no hay corriente de aire, ya sabemos que no podemos hacer una aplicación cuando hay deriva. Repetición de aplicaciones, cuántas y con qué frecuencia hay que hacerlo, ¿verdad? A veces hay que aplicar 2, 3 veces un producto químico. Y todo lo que tiene que ver con los procesos de absorción celular, o sea, cómo se absorbe el producto en las células. Ahora bien, solo para entender un poquito eso de relación diámetro y volumen, fíjense que tenemos diferentes frutas aquí, cítricos, y aquí hay un arándano, ¿verdad? Aquí al final. Mientras más grande es la fruta, ¿verdad? Es la superficie externa, pues es mayor supuestamente. ¿Pero por qué digo supuestamente? Porque con respecto a la masa que tenemos de la toronja en este caso, pues el área es mayor, pero la cantidad de masa también es mayor. Entonces, la relación es muy interesante porque mientras más pequeña sea la fruta, más cantidad de producto, mayor concentración de producto activo vamos a tener sobre la fruta. Y eso es peligroso, ¿verdad? Porque podemos pensar, bueno, una toronja, mientras más producto pongamos, más plaguicidas va a tener, y eso no es cierto. Mientras más pequeña sea la fruta, más plaguicidas va a tener por unidad de superficie. Eso es lo que quiere decir esta gráfica. Entonces, las frutas de diferente tamaño, tratadas con una misma aplicación, tendrán concentraciones de residuos diferentes, mayores en las frutas pequeñas que en las frutas más grandes. La fruta más pequeña, mayor área superficial con respecto al volumen. Y la fruta más grande, menor concentración. Eso es lo que acabamos de decir, ¿verdad? Y la fruta pequeña, mayor concentración. Ok, ¿cómo obtenemos toda esta información para la construcción de las curvas? Primero, necesitamos tener buenas prácticas de laboratorio. ¿Por qué? Porque todos los análisis que vamos a hacer en la fruta, en la tierra, en el suelo, en las plantas,
Las concentraciones que vamos a aplicar hay que hacerlas en un laboratorio, pero un laboratorio que esté reconocido, que esté certificado. No lo podemos hacer en la cocina de la casa, ¿verdad? Eso hay que hacerlo en un laboratorio adecuado. Un uso particular y privado de curvas públicas para comparar, o sea, qué información hay. Reportar todos los estándares y todo lo que utilizamos, los procedimientos de campo, de laboratorio y un reporte final para establecer cómo medimos todos los valores. Eso es muy importante. Y todos los ensayos que hagamos tienen que ser científicos, o sea que tienen que ser representativos y universales, o sea, tienen que usar técnicas correctas reconocidas. Se necesitan, por ejemplo, 8 curvas para definir una curva final, o sea, hacer 8 estudios por cultivo, por especie o por género. Entonces, por ejemplo, si ustedes usan una caña de diferente especie, de diferentes especies para las condiciones de los ingenios, de los cultivos, hay que evaluar en cada una de ellas y hacer 8 pruebas diferentes. Mínimo 4 ensayos en diferentes condiciones edafoclimáticas. Ya vieron ustedes que esto no está tan fácil. Siempre graficar controles y testigos. O sea que áreas donde no se hace la aplicación y áreas donde sí, porque hay que comparar cuáles son los efectos del clima directamente sobre las plantas para restarle esos efectos a lo que estamos midiendo. Y hay una fase de campo, o sea, se planifica minuciosamente, se hacen tratamientos de estándar, se hace un trato de diferencial a los cultivos testigo y a las áreas tratadas para poder comparar. Y todas las muestras que se están tomando para hacer todas estas evaluaciones hay que congelarlas y tienen un tiempo de vida que no puede exceder 6 horas después de la recolección para hacer el congelado. O sea que una muestra que se estuvo, fue y vino en el pick-up o me la llevaron a la oficina y ahí la tuve yo todo el día y entonces la voy a llevar al laboratorio, esa muestra ya no sirve. Y por supuesto todo tiene todas esas muestras frías, bien controladas, hay que estar documentando todo esto, métodos y validaciones específicas. O sea, ustedes se dieron cuenta que esto es un procedimiento muy cuidadoso porque al final de cuentas lo que está en peligro es la salud, la vida de los animales y de los consumidores humanos. Y se necesitan procedimientos certificados, o sea, no podemos usar cualquier determinación como sea, sino que necesitamos procedimientos para garantizar eso ante un acreditador. Y hay otro montón de efectos. Luego, tenemos que escoger nuestra parcela correctamente. ¿Dónde voy a hacer yo todas estas mediciones? Conocerla, medirla, tenerla mapeada para saber qué condiciones hay en cada parte. Y está marcada y georreferenciada, o sea que hay que ir con un GPS y de aquí tomé la muestra y luego la tomé de aquí y luego hice las mediciones por aquí y por acá y todas las muestras identificadas y eso lo voy a mandar al laboratorio. Y necesito índices de vegetación, necesito hacer muestreos sobre ploteos marcados, o sea, yo ya tengo que tener planificado bien todo esto para ir y ver en dónde voy a tomar mis muestras. Y puedo hacer una selección por ploteo, o sea, ir a esta área y tomar toda una muestra de acá y luego toda una muestra de acá y luego toda una muestra de acá y tenerlas referenciadas. O puedo ir a un campo y tomar una muestra acá, una muestra acá, una muestra acá, una muestra acá, una muestra acá y hacer mi evaluación. Tengo que escoger qué sistema voy a usar. Y para hacer los muestreos, pues tal vez lo han visto ustedes cuando lo están haciendo, ¿verdad? En los cultivos para hacer diferentes evaluaciones, pues hay que ver qué quiero determinar, qué fitosanitario, o sea, qué producto voy a evaluar, qué fechas de muestreo voy a tomar, porque es con un plan, diseñar la toma de muestras, o sea, cómo lo voy a hacer, qué cantidad de muestras, cada cuántas muestras, si voy a usar un sistema por parcelas o un sistema aleatorio. Voy a tomar esas muestras definitivamente, colectar toda la información de campo, o sea, las condiciones climatológicas, el GPS, las observaciones que sean importantes, todo documentado. Y por supuesto, enviar todas estas muestras al laboratorio. Y después de hacer todos esos análisis, entonces empezamos a tener datos así, ¿verdad? Variaciones
Por ejemplo, en la radiación solar, miren cómo va cambiando la radiación solar, o sea, la luz que está dando por días. Aquí tenemos la variación de la temperatura, miren cómo cambia en un periodo de tiempo. Esta es la temperatura, esta es la radiación y aquí están las precipitaciones, o sea, cuánto llueve y todo lo tengo que controlar. Y entonces marcar las precipitaciones en donde están, cómo va cambiando la temperatura, sacar un promedio, cómo va bajando la radiación solar o aumentando y todo eso documentado. ¿Por qué? Porque voy a obtener diferentes valores para las curvas y tengo que saber cuál de todos estos valores es el que voy a usar. Y aquí hay otro caso, pero aquí va para arriba todo, ¿verdad? El otro era disminuyendo, aquí va aumentando la misma situación. Miren la cantidad de lluvia que hubo en este estudio, cómo fue subiendo la temperatura, cómo fue cambiando la radiación, o sea, como que los días se estaban haciendo más largos. En nuestro caso, en Guatemala, como que esto hubiera sido a partir de abril a junio, digamos, ¿verdad? Para que vaya cambiando la cantidad de radiación solar. Y entonces, así son los resultados que vamos a obtener. Al hacer todos estos estudios, entonces, ¿qué beneficios puede tener el agricultor? Y esto es ya para cerrar. Primero, conocer los plazos de seguridad para la aplicación de los fitosanitarios en los cultivos. Imagínense que con las curvas estas yo puedo saber cuánto tiempo al aplicar debe transcurrir para tener ese LMR, o sea, ese dato seguro de concentración donde yo ya pueda cortar el cultivo y poderlo consumir. Y recordemos, ¿verdad?, el límite de cuantificación y el límite de detección, que son importantes, ¿verdad? Mientras más tiempo pase después del periodo de seguridad o el periodo de carencia, pues mejor, pero es posible que no convenga. ¿Por qué? Porque ya el cultivo se está madurando mucho y ya no va a dar tiempo de exportar. Planificar con más certeza los momentos de aplicación de las moléculas, o sea, saber cuándo tengo que aplicar para que pase el tiempo correcto y poder cosechar. Tener certeza de exportar y comercializar los productos respetando los LMRs. O sea que si yo estoy esperándome los tiempos de carencia y revisé el LMR, puedo cosechar y mandar ese producto y no me lo van a rechazar. Generar confianza con los compradores. O sea que un comprador al cual yo le estoy reportando que estoy cumpliendo con los LMRs porque tengo mis curvas de degradación en las condiciones a las cuales trabajo, eso le da mucha confianza a los compradores. Mostrar a las certificadoras, esto es muy importante, ¿verdad? Las certificadoras que trabajan con nosotros, qué gestiones tenemos y que hacemos una aplicación correcta de los fitosanitarios. Y la gran conclusión entonces es que establecer la cinética de las curvas de degradación de agroquímicos en diferentes cultivos y condiciones permitirá tener un mejor control sobre la calidad de los productos vegetales obtenidos, o sea, garantizamos ese control de lo cual hemos estado hablando y predecir futuras producciones y rendimientos. Esto es muy importante. Pero además de ahorrar costos y aumento en la eficiencia productiva. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo todo controlado, contado, vamos a evitar pérdidas y un montón de situaciones. Reducción de impacto ambiental y contaminaciones. Recuérdense que con hacer nuestro control de degradación, sabemos perfectamente bien cuándo podemos entrar, reingresar al área de cultivo, cuándo podemos cortar y no contaminar todo lo demás. En fin, hay muchas observaciones. Control adecuado de producción para cumplir con regulaciones y LMRs. Por supuesto, ¿verdad? Los LMRs están dados por el tiempo que debe pasar después de una aplicación. Información disponible para compartir. Y esto tal vez es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, uno de los ingenios, cual sea, digamos Pantaleón, La Unión, Trinidad, Magdalena, yo creo que los voy a mencionar todos, Madre Tierra, Palo Gordo, Tululá, Trinidad, no sé si hasta estoy repitiendo, consigue unos datos, pues sería importante que los comparta con otros ingenios. ¿Por qué? Porque el beneficio es mutuo. Y ese pues ya sería un trabajo de homologar toda esta información y tenerla disponible. Ese es uno de los grandes trabajos que hace Asasua y hace Senjicaña, ¿verdad? El estar teniendo toda esta información.
Yo aquí me quedo con esto. Espero que les haya parecido importante esta información y no sé si habrá, Luis, alguna pregunta o algo que quieran aclarar o que no, o que necesite más explicación, o si alguien tiene alguna referencia o quiere hacer algún comentario, pues este es el momento. No, Cristian, de momento no hay ninguna pregunta, fíjate. Ah, se asustaron entonces con... Yo creo que está muy bien explicado el tema. ¿Está muy bien explicado o está muy mal y mejor ni preguntamos? A todos Podría los ser. amigos y a todos se les extraña mucha, pasamos de veras tiempo tan bueno con ustedes y la disfrutamos que nos hubiera gustado que todo esto hubiera sido presencial, pero bueno, por razones de tiempo y de espacio y de trabajo, pues no se pudo, pero de veras, con toda la confianza, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto. Y el ingeniero Franco se asustó. Ah, no, ahorita está poniendo su cámara. Aquí estamos. No, para nada, no ha entrado ninguna. No. No, Cristian. Bueno, pues sí, esperamos de veras que la información sea Oh, bien aprovechada, perdón. dice Adolfo que faltó el dulce. Ah, faltó el Muchísimas dulce. gracias. Aquí se los enseño, ¿eh? Hoy no tengo de los que les di, pero aquí tengo los míos. Yo sí me los tengo que chupar porque es la garganta un poquito afectada. Pero ahí les vamos a dar para sus dulces, ¿verdad? Para que se rían. Listo, listo. Ay, no. Por acá Israel pregunta, ¿para cuándo los diplomas? Bueno, Israel, tenemos que hacer una verificación de los ingresos de cada uno. Y esto vamos a estarlo trabajando con Joana, así es que pues estén atentos. Esperamos de veras que haya sido de mucho provecho tanto la parte virtual como la parte presencial. Y si hay dudas y si hay preguntas, pues por favor, ¿verdad? Recuerden que nos pueden consultar, ¿verdad? Todas nuestras publicaciones que hacemos día a día o la página web. Y además, pues escribirnos, lo pongo de una vez para que no se les olvide. Correo electrónico que nos pueden mandar, pues preguntas, consultas, o nos encantaría también comentarios de cosas que aprendieron y que usaron y que significaron un cambio. Eso sería muy importante, que si nos pueden ayudar con eso, de algo que nosotros dijimos, de algo que compartimos entre todos en las capacitaciones, pues que nos puedan dar una realimentación porque eso nos ayuda a mejorar y a tener más temas de trabajo para ustedes. Muchas gracias, Cristian. Bueno, es así como hemos culminado este segundo tema de capacitación y cierre de las charlas que se han establecido por medios virtuales. No sin antes agradecer a SASGUA y a cada uno de los representantes de los ingenios a donde tuvimos la oportunidad de asistir de forma presencial y ahora también por este método virtual. Y pues para nosotros ha sido un total gusto, Joana, el poderles colaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian y Luis. Gracias por el apoyo que nos brindaron en todo este tiempo, en este pues segundo ciclo que estuvimos realizando con ustedes, ¿verdad? Ya es la segunda zafra, si lo quieren ver así, en la que estamos realizando este tipo de diplomados. Esperamos que para todos ustedes haya sido de agrado y que pues les sirva en cada uno de los procesos que ustedes están realizando. No está de más recordarles que por favor se inscriban o se anoten en el listado que fue mandado en el chat. Todavía tenemos unas sesiones presenciales pendientes, entonces vamos a estar visitándolos por ahí. Hay algunos que pues están conectados virtualmente, que no han recibido algunas capacitaciones que han sido presenciales, pero ya se están coordinando para que pues podamos terminar este ciclo de capacitaciones previo a cada uno, previo a inicio de temporada de aplicaciones. Solamente para finalizar, pues les solicito tal vez puedan prender sus cámaras porque necesitamos tomar unas fotos que nos van a servir pues para divulgación de este diplomado. Entonces agradeceré por favor que pues los que puedan conectar su cámara y así podemos tomar la foto de cierre de este diplomado. Solo tal vez, Cristian, puedes dejar de compartir para que podamos tener. Ah, sí, por supuesto. Gracias. Por supuesto, yo quería quedarme y seguir hablando. Compartiendo.
No sé, Luis, si tú sí puedes ver. No, aún no. Tal vez es que nos puedan confirmar si están teniendo alguna. Ok, perfecto. Entonces ahorita vamos a proceder a dar los permisos. Dicen por acá que no tienen los permisos. Entonces vamos a habilitarlos, por favor. Denme un momento. Se nos va a congelar la sonrisa, Luis. No, 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 que no se te congele. Tal vez intentamos ahora, por favor. Yo estoy metido en otra página. Si me confirman. ¿Sí los pueden ver? No, yo no puedo verlos. Vamos a ver. No, aún no. Vamos a Creo ver. que es donde se habilita la cámara de los participantes, Luis. Sí, en eso estoy justo. Solo tal vez para adelantarles, el tema de los diplomas, pues como ya hablábamos con Luis, se va a estar gestionando, se va a estar enviando el diploma pues a los que tuvieron cierto porcentaje de participación, tanto en lo presencial como en lo virtual, se va a estar enviando a los encargados de los procesos. Entonces, por favor, abocarse con ellos en el momento en que ustedes deseen tener acceso a los diplomas, ¿verdad? Entonces, para que los encargados de procesos también estén pendientes de los correos que se les van a estar enviando, también se les van a estar enviando las sesiones virtuales para que pues las puedan tener ustedes ahí y poderlas consultar en el momento que ustedes tengan alguna duda. No sé si se logró, Luis. Estoy dándole por todos lados. No, no. Yo creo que no, a este momento no me deja editarlo. Vamos a ver, video, audio. Yo lo que les pediría, tal vez, si me dan un momento, voy a sacar no sé, Joana, si sirve la lista de los participantes como la que ya te había mandado, las voy a volver a tomar. Ok, gracias. Así que no se vayan a salir porque estoy tomando la lista de los participantes solo para tener No, ahorita sí ya no deja. ya voy por la E. Ya casi, ya casi, ya casi. Son un montón. Sí, en las opciones ya, como está próximo a culminar, yo pienso que ya no deja hacer las ediciones. Ya casi, ya casi, ya casi. Voy por la M. Ok, esta es la última. Ahí estamos. Ok, ya estamos. Listo. No se Sí. pudo, Luis. No, No. no, no, Joan. Bueno, está bien. Bueno, Está- gracias a todos. está Disculpen bloqueado. ahí el inconveniente, pero ya logramos tomar la captura del listado de las personas que se estuvieron conectando. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse y cualquier duda quedamos a la orden. Que pasen feliz tarde. Feliz tarde a Feliz todos. tarde a todos. Estamos en contacto.